Silvia, cuando quieras, estamos en condiciones de iniciar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Y para los que todavía no, vamos a hacer un repasito para los que lo necesiten. Bien, esta capacitación entonces tiene de título Enseñar a leer en el nivel superior, ¿sí? ¿Cómo abordamos las actividades de lectura en el nivel terciario? Sobre todo en las carreras docentes, que son los profes de los profesorados, los que son destinatarios, y los estudiantes avanzados que ya están próximos a ser profes. Y de subtítulo, herramientas para el diseño de esas clases que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora en el nivel terciario, en el nivel superior. Así que la idea es que con el recorrido de cada módulo podamos repasar o retomar algunas herramientas que nos permitan orientar mejor en la lectura de aquellos textos académicos que ofrecemos a nuestros estudiantes en cada una de nuestras unidades curriculares. Organizamos esta capacitación en 4 módulos, no entendiendo módulo como formato curricular, sino entendiendo módulo como una manera de nuclear algunos conceptos con un objetivo determinado. En el caso del módulo 1, el núcleo de aprendizaje es la lectura en el nivel superior y los puntos críticos de la capacidad de comprensión lectora. Por eso que en este módulo conversamos, en la tarea es conversar en los distintos foros y también en los encuentros que ya tuvimos en nuestro primer encuentro, revisar qué concepción tenemos de lectura, porque nuestra manera de concebir la lectura determina nuestras maneras de dar clases que involucren la lectura, ¿sí? También compartir y conversar acerca de las dificultades que estamos encontrando al interior de nuestros institutos a la hora de leer. Que muchos de los que ya compartieron sus realidades hablan sobre todo de las dificultades de los alumnos ingresantes, de los primeros años, ¿sí? Que tienen dificultades para el abordaje de textos académicos. Y en muchos de los institutos de nuestra provincia, ustedes comentan que organizan actividades en conjunto para apuntalar esta cuestión, acompañar y tratar de, en todas las unidades curriculares, dedicarse a enseñar a leer también. Eso es algo muy, muy productivo, muy importante, muy alentador, esas experiencias que nos estuvieron contando en los foros. También en este primer módulo hablamos de nuestras prácticas actuales en relación con nuestras maneras de leer. ¿Cómo es que llevamos adelante esas clases en las que ofrecemos textos académicos, que son casi todas? ¿Sí? Nuestras clases están organizadas a partir de textos académicos, ¿sí? Algunos los explicamos, pero hay trabajos, y sobre todo en estos últimos años hubo mucha actividad de lectura y de escritura en todas las unidades curriculares. Bien. Y en el módulo 2, que fue el encuentro pasado, ya hablamos específicamente, justo pasan disculpen el ruido, sino que pasan las publicidades por las campañas políticas. Bueno, en el módulo pasado estuvimos trabajando específicamente de la lectura en el ámbito académico, y hablamos de los géneros discursivos, porque la lectura es una actividad, es una práctica que en todos los ámbitos de nuestra sociedad necesitamos llevar a cabo. O sea que la lectura es de suma importancia, pero no en todos los ámbitos
se lee de la misma manera. Y todos los textos que circulan en las distintas esferas de nuestra sociedad tienen las mismas características. Por eso abordamos las particulares, la especificidad del género discursivo académico. Y allí, retomando la consulta que nos hacía hoy la compañera, estuvimos hablando de las distintas tramas que predominan en el ámbito académico. Y dijimos que los textos que más utilizamos son de trama expositiva y explicativa y de trama argumentativa. Y también artículos académicos que combinan estas dos tramas casi de manera equilibrada. Porque en el ámbito científico, los autores quieren informar sobre un tema, referirse a ese tema, explicarlo, hacerlo comprensible a partir de determinadas estrategias discursivas, y también quieren plantear posturas teóricas, tesis, hipótesis, que surgen a partir de sus investigaciones y de sus estudios, según la disciplina científica de la que se ocupa, ¿sí? Y buscar adhesión a esas posturas. Demostrar la validez de esas posturas a través de argumentos. Entonces, tener en claro estos tipos de trama, estos tipos de discursos que se presentan en el género académico es muy importante, no solo para nosotros como docentes, sino para enseñar a nuestros estudiantes, que los estudiantes tengan en claro que en los textos debemos encontrar los propósitos del autor y las estrategias del autor, las que realiza con las palabras, con su retórica, con su elocuencia, para lograr ese propósito, de explicar o de argumentar. Eso es lo que estuvimos repasando en el módulo 2, y tienen el video en el aula virtual del encuentro sincrónico, y también los textos de las clases en las que les ofrezco algunos ejemplos y modos de caracterizar estos textos expositivos, las estrategias para la explicación, los textos argumentativos y algunas claves para identificar la retórica de la argumentación, ¿sí? Eso en el módulo 2. Hoy nos toca el tercer módulo, donde ya vamos a hablar del proceso de lectura y los niveles de comprensión lectora. En nuestro primer foro, de título ¿Qué es leer?, donde los invitamos a revisar las concepciones de lectura, ya muchos estuvieron ampliando estas definiciones y hablando acerca de las distintas etapas del proceso de lectura y cómo van manejando en sus clases estas distintas etapas. Tanto desde el lugar del docente como lector, como desde el lugar del que enseña a leer. Así que fue muy interesante y muy enriquecedor leer las intervenciones de cada uno de ustedes. Por eso también es importante que cuando los que todavía no se sumaron y se sumen, leer las intervenciones de los demás cursantes para poder enriquecer el intercambio, ¿sí? Bien, en este módulo no tienen actividad de entrega obligatoria, sino que es para leer, para repasar y revisar lo hecho anteriormente y prepararnos para el trabajo final. Bien, comenzamos entonces. Bueno, esto ya había explicado. Módulo 3, el proceso de lectura y los niveles de comprensión. La lectura como proceso interactivo. En una de las actividades que tenían que leer algunas citas sobre de distintos autores donde expresan su concepción acerca de la lectura. Lectura como interacción, lectura como manejar un vehículo, etc. ¿Sí? Y todos estuvimos de acuerdo en que la concepción a la que estamos adhiriendo actualmente en nuestro sistema educativo es la concepción de lectura como proceso interactivo, ¿sí? Lectura como proceso interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura es una conversación entre un autor y un lector, ¿sí? No podemos despojar
de su autor al texto, porque el autor tiene una ideología, tiene una postura teórica, el autor también tiene sus propias lecturas, también se basa en las palabras de otros para emitir su mensaje, y es muy importante poder reconocer las huellas de esos autores en los discursos que leemos, ¿sí? El lector se pone en contacto con ese autor a través del discurso, ¿eh? También piensa en un posible lector. Cada vez que nosotros producimos un mensaje, pensamos en nuestro destinatario, ¿sí? Pensamos en nuestro destinatario para cumplir un objetivo comunicativo. Y nos hacemos la idea cuando escribimos, cuando hablamos, construimos la imagen de nuestro lector o de nuestro auditorio para planificar nuestros mensajes, para elaborar nuestros discursos. Por eso que la lectura es interactiva, es una conversación, es una vinculación entre un autor y un lector. Como lectores, nosotros ponemos en juego todo lo que sabemos, todo lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra idiosincrasia, nuestra subjetividad, nuestro estado de ánimo en el momento de leer, nuestras emociones. Todo se pone en juego a la hora de leer. Bien, y eso tenemos que tener en cuenta también en el momento en que planteamos la lectura con nuestros estudiantes. Porque cuando cumplimos un rol de lector, no nos apartamos de nuestra identidad. Así como el autor no se desprende de su identidad a la hora de producir su discurso. También decía que leer conlleva siempre un propósito. Todas las prácticas del lenguaje conllevan un propósito. No hablamos por hablar, no escuchamos por escuchar, no escribimos por escribir. Aunque sea un objetivo de entretenimiento, siempre tenemos un propósito a la hora de hablar, a la hora de escuchar, a la hora de escribir y a la hora de leer. Por eso, leer siempre conlleva un propósito. Nosotros como lectores tenemos que tener en claro nuestro propósito a la hora de comenzar la lectura de un texto. Y también cuando leemos con nuestros estudiantes, tenemos que ayudarles a tener en claro cuál es el objetivo de acercarse a ese texto. ¿Para qué vamos a leer? Leer es comprender. Si decimos que leer no es solamente pasar la vista, decodificar unos signos gráficos, sino que es comprender y construir sentidos a partir de los mensajes que recibimos. No es un acto simple, es un proceso. Y como todo proceso, tiene sus distintas etapas. Por eso vamos a hablar de cuáles son las distintas etapas para repasar, porque ustedes están manejando, por lo que los estuve leyendo, las distintas etapas del proceso de lectura. Tenemos 3 etapas en el proceso de lectura: la prelectura, la lectura y la poslectura. ¿Para qué sirve la prelectura? Para predecir, para observar, para visualizar, para hacer conexiones, para anticiparse al texto. Anticipar nuestros pensamientos al texto, ¿sí? La lectura propiamente dicha es ese recorrido estratégico que hacemos por las palabras. En las palabras, entre las palabras y por fuera de las palabras, para comprender, ¿sí? En todos los casos, tanto en la prelectura como en la lectura, hay una actividad estratégica. Tenemos que ser muy estrategas para ser lectores cada vez más competentes. Y estas son las estrategias que tenemos que guiar, que tenemos que ayudar o facilitar a nuestros estudiantes para que mejoren en su desarrollo como lectores académicos competentes.
En el caso de la poslectura, ¿para qué nos sirve? Para preguntarnos, para hacernos más preguntas sobre los temas de los textos, sintetizar, representar las ideas, discutir las ideas de los textos, ¿sí? Vamos a hablar más en profundidad de cada una de estas etapas. Un lector competente, ¿qué preguntas puede hacerse antes de leer? Puede preguntarse, ¿qué otras informaciones poseo que puedan ayudarme a comprender lo que voy a leer? ¿Cuál es el objetivo de acercarme a este texto, a esta lectura? ¿Qué quiero conseguir con este discurso que voy a leer? Durante la lectura, ¿hay palabras cuyo significado no conozco? ¿Las puedo inferir en el contexto, o sea, en las palabras que rodean a ese término o en el contexto? Mientras leo, ¿me siento capaz de recordar e internalizar lo que he leído? ¿Estoy integrando, relacionando las ideas que me está planteando el texto? ¿Puedo enriquecer lo que leo con lo que ya sabía, o lo que ya sabía con lo que estoy leyendo? Por eso que la lectura es un ida y vuelta, es un camino que uno tiene que trazarse. Y después de leer, si realizamos la lectura considerando estas etapas anteriores, entonces al finalizar vamos a tener en claro qué tema principal aborda ese discurso, cuál es el propósito del autor con ese discurso, qué estrategias utilizó ese autor para transmitir la información, qué otros subtemas se desprenden de ese tema que me está comunicando, y puedo aprender lo que dice el texto. Aprender lo que comunica ese autor, pero no recibirlo de manera automática, sino procesar la información y también construir una postura al respecto, una postura autónoma, original, propia, ¿sí? También después de leer podemos verificar si cumplimos con nuestro propósito que nos habíamos planteado cuando nos anticipamos al texto. Entonces, para especificar un poco más, ¿cuáles son las estrategias que aplica un lector académico competente? Que nosotros al leer, es como que cuando estamos en ejercicio, naturalizamos nuestras prácticas de lectura y a veces realizamos un montón de tareas tan estratégicas y de tanto desafío intelectual que ni siquiera nos damos cuenta. Y nuestros ingresantes tienen esa dificultad, que tienen poca experiencia en aplicar estas estrategias con los textos. Entonces, ahí es donde cobra una gran relevancia el acompañamiento, la guía que podemos ofrecer para que aprendan a aplicar estas estrategias de un lector académico competente. Antes de leer, el planteamiento de los objetivos de lectura. ¿Qué tengo que leer? ¿Para qué voy a leer? También puedo realizar predicciones al anticiparme al texto. Para eso puedo explorar el paratexto y los estudiantes deben reconocer qué es texto y qué es paratexto, qué sentido aporta un determinado tipo de letra, la disposición de las palabras, las imágenes que acompañan al texto, el índice de un libro, el prólogo, su epílogo, su presentación, la biografía del autor, eso buscando ya y explorando en otras fuentes. ¿Sí? Son muchas las estrategias para realizar predicciones antes de leer.
Y también en cuanto a la revisión y actualización del conocimiento previo. Esta revisión y actualización del conocimiento previo se puede dar durante todas las etapas del proceso de lectura. Que sé del tema, que tengo claro, que no. Constantemente hacernos preguntas mientras estamos leyendo. Durante la lectura, ¿puedo reconocer la idea principal? ¿De qué me está hablando el texto? ¿Cuáles son los conceptos claves que desarrolla el texto? ¿Cómo puedo marcarlos? Si no conozco palabras, ¿cómo puedo deducir su significado? ¿Puedo recurrir al cotexto? ¿Puedo recurrir al contexto? ¿Puedo buscar en otras fuentes? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Puedo leer con otro? Y por supuesto, nuevamente, la revisión y actualización del conocimiento previo. Después de la lectura es necesario procesar la información de los textos. Por eso, para organizar clases de lectura, no basta con indicar la tarea de leer, sino que, sobre todo en los primeros años, es muy importante que podamos desarrollar consignas que guíen cada etapa, consignas que los ayuden a experimentar esa aplicación de estrategias antes de leer, durante la lectura y después de leer. Es muy necesario para que los estudiantes puedan procesar la información que están recibiendo de los discursos. Todas las actividades que podamos proponer después de leer permiten consolidar los aprendizajes que conseguimos con la lectura de esos textos académicos y también reproducir, dar cuenta para ser evaluado. Muchas de las estrategias de postlectura reciben el nombre de técnicas de estudio. ¿Cuáles son? Los resúmenes, las síntesis, los mapas conceptuales, los mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, tablas cronológicas, líneas de tiempo, lluvias de ideas. Pero no todas estas técnicas son convenientes con todos los tipos de textos. Para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de análisis con los textos que le vamos a ofrecer a los alumnos y pensar qué estrategia o qué técnica de postlectura es más conveniente con ese texto. Si el texto es un texto argumentativo que presenta muchos razonamientos, justificaciones de alguna postura, y no hay una jerarquización de conceptos, entonces no va a convenir pedirles a los alumnos que hagan un cuadro sinóptico, por ejemplo. Convendrán otras técnicas. Si es un texto expositivo, pero no hay periodización histórica dentro de ese texto comparativo, no les puedo pedir una línea de tiempo. Si no hay comparación entre fenómenos o conceptos, no les puedo pedir cuadros de doble entrada, ¿sí? Entonces es muy importante, aquí en la clase tienen disponible un material que resumen algunas características de estas técnicas de estudio que son como para empezar a trabajar. Estas técnicas de estudio no tienen que ser ofrecidas a los estudiantes de manera inflexible. Bueno, un mapa conceptual realiza así, que el alumno esté más preocupado por realizar el mapa conceptual y no por aprender el contenido del texto. Ahora, si mi intención era enseñar a hacer un mapa conceptual, la cosa sería diferente, pero el propósito es que aprendan del texto, es leer para aprender el tema del texto. Entonces, hay que jugar un poco con eso y dar libertad de ensayar con sus propios esquemas mentales, pues ir mejorando de a poco, ¿sí? Bien, además de estas distintas etapas, pueden ir anotando para después hacer todas las consultas que
que quieran hacer, ¿eh? Además de estas estrategias en las distintas etapas del proceso de lectura que nos pueden ayudar para organizarnos. Me parece que la profe tiene dificultades con la conexión. Vamos a esperar un minutito que se restablezca, ya seguramente va a reiniciar la exposición. No sé en qué momento se cortó. ¿Hace rato se cortó? Estabas por empezar a hablar de los niveles de comprensión. Ajá. Bueno, no sé si se escuchó que... no sé si se escuchó que las etapas del proceso de lectura nosotros podemos tener en cuenta para organizar los momentos de la clase, ¿sí? Los momentos de la clase en nuestra secuencia didáctica, cuando vamos a leer con nuestros alumnos, podemos tener en cuenta las distintas etapas del proceso de lectura. Entonces, en el inicio de la clase, pensamos en actividades que nos sirvan para acompañar a los estudiantes a la anticipación del texto, a plantearse objetivos de lectura, a realizar predicciones, a realizar hipótesis acerca del texto, a revisar sus conocimientos previos, etc. En el desarrollo de la clase, secuencia didáctica, pensar en actividades que sirvan para dudas, para la relectura, para despejar todas las dudas sobre los términos desconocidos y también sobre las acepciones que son manejadas en esa disciplina, ¿sí? Y en el cierre de la clase o la actividad de aplicación, como le solemos llamar, pensar en una poslectura adecuada al tipo de texto que le ofrecimos, ¿sí? Además de esta cuestión de las distintas etapas del proceso de lectura, es muy importante tener en cuenta que hay distintos niveles de comprensión y que todos son importantes y que se va avanzando de manera gradual. Nosotros tendemos en el nivel superior a alcanzar un nivel de comprensión crítica para trabajar o para aprender de los textos que leemos en nuestras unidades curriculares. Pero primero tenemos que transitar ese camino con los estudiantes, porque no pueden en las primeras experiencias cuando ingresan al nivel superior ya enfrentarse con desafíos de comprensión crítica, sino que tienen que empezar a reforzar o a ejercitar la comprensión literal para progresar en la realización de diferencias y luego poder adoptar una postura crítica frente a los textos que leen, ¿sí? Bueno, el nivel de comprensión literal. El profesor, para ayudar a los estudiantes en este nivel de comprensión, los puede estimular para identificar detalles en el texto, precisar tiempo, espacio, las coordenadas que nos ofrece el texto, secuenciar los sucesos y hechos narrativos, las explicaciones en los textos expositivos, los argumentos en los textos argumentativos, poder captar el significado de palabras y oraciones, recordar algunos pasajes, detalles del texto, encontrar el sentido adecuado de palabras que pueden tener muchos sentidos, pero en ese texto tiene uno en particular, poder identificar sinónimos, reformulaciones que incluye el texto, ¿sí? Dar significado a prefijos y sufijos, y poder armar esa red conceptual, esa red de significados, mejor dicho, que
expresa el texto. Esto en el nivel de comprensión literal. ¿Cómo podemos tener algunas pistas para ofrecer preguntas o guías de lectura que acompañe este crecimiento en la comprensión literal? ¿Qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama? ¿Sí? Preguntas que van destinadas a lo que está escrito, a lo que está explícito en el texto. Esa es la comprensión literal. Se comprende la letra, la palabra, lo que está escrito, ¿sí? Avanzando, porque no es suficiente la comprensión literal para lograr aprendizajes ricos, menos en el nivel superior, tenemos que avanzar en el nivel de comprensión inferencial. O sea, tendremos que enseñar a los estudiantes a predecir resultados, a deducir la postura del autor, el enfoque del autor, ¿sí? A plantear las ideas fuerzas sobre el contenido de las que nos quiere convencer el autor, inferir las cargas subjetivas que hay en las palabras. ¿Sí? Esto es el nivel de las líneas, ¿sí? Lo que subyace en las palabras. Eso que el autor expresó en su discurso, pero no de manera directa y sí intencional, ¿sí? Se pueden inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo, el lenguaje a veces satírico de los discursos académicos. También para la comprensión inferencial, también ya se pueden plantear tareas de postlectura como resúmenes, organizadores gráficos, porque procesar la información sustancial del texto requiere de elaboración de inferencias y deducciones sobre lo que está escrito. Pistas para formular preguntas inferenciales. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías decirlo de otra manera, por ejemplo? ¿Qué opinión transmite el autor? ¿Cuál es el motivo de que exprese tal opinión? ¿Qué relación habrá entre lo que dice este autor y el otro que leímos la clase anterior? ¿Qué conclusiones expresa sobre la situación que está explicando, para qué, cuándo, con quién, ¿sí? Y en cuanto ya a la comprensión crítica, tendremos que enseñar a los estudiantes a juzgar el contenido de un texto, con fundamento, saber cuál es su importancia dentro de la unidad que estamos desarrollando, por ejemplo. Poder distinguir un hecho comprobable, una explicación, un dato, de una opinión del autor, ¿sí? Juzgar la posición de los autores, ¿sí? Decidir si se adhiere o no a la postura de ese autor, ¿sí? Juzgar la organización del texto, ¿sí? Que el estudiante pueda decir, me gusta o no me gusta cómo organizó su discurso el autor, ¿sí? Porque la postura crítica tiene que ver con la emisión de juicios a partir de lo que recibimos, procesamos, entendemos, ¿sí? Es un nivel más complejo de comprensión. Entonces, algunas pistas para formular preguntas, comprensión crítica. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Cómo te parece que hubiese resultado mejor? ¿Cómo te pensás de? ¿Qué te parece? Bien, entonces, el nivel de comprensión literal se reduce a la decodificación de palabras y oraciones. El lector puede parafrasear, puede reconstruir lo que está superficialmente en el texto y se dirige a lo que está explícito. En el nivel inferencial ya
el lector está en capacidad. El crítico texto, ese texto excepcional, con creencia. Silvia, El Silvia, lector puede discúlpame, comprender se te está escuchando el bastante texto, entrecortado. también ¿cómo? Se te está escuchando bastante entrecortado. Quizás si apagas tu cámara, pueda mejorar la voz. Al menos yo te estoy escuchando bastante entrecortado. No sé los demás, puede ser que Bien, también sea mi bien. conexión, pero podríamos probar esta alternativa de que apagues tu cámara y solamente compartas pantalla y se te escuche la voz. Sí, ahí apagué la cámara. No sé si se me escucha mejor ahí. Sí, sí. Bien. Entonces acá estaba diferenciando entre la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica, cuando ya desarrollamos competencias para ser lectores críticos, podemos establecer vínculos entre el texto y otros textos, entre el texto y la vida cotidiana, entre el texto y experiencias concretas, y podemos adoptar una postura. Es decir, que si no tenemos estudiantes ingresantes, primero para poder comprender lo que está escrito, luego para comprender lo que está entre líneas, no vamos a lograr que pueda tener una posición o construir una identidad docente, una identidad profesional, poder juzgar una postura de otra, ¿sí? Tenemos que acompañar ese camino. A veces nos apuramos y pensamos, bueno, que ya tendrían que estar capacitados, que ya tendrían que haber aprendido en el nivel anterior, pero eso no sucede. Entonces tenemos que apuntalar esto con mucha guía, con mucha paciencia, con mucha empatía, hasta lograr, por lo menos en algunas clases, en algunas situaciones, oportunidades, hasta que los estudiantes puedan desarrollar mayor autonomía. Bueno, entonces repasamos lo que hay pendiente por hacer, que muchos tienen pendiente por hacer. En cuanto al módulo 1, la presentación en el foro de presentación. Y luego tienen que participar 2 veces, por lo menos, en el foro de intercambio número 1, que es leer. Y en el foro de intercambio número 2, desafíos de lectura en el nivel superior. Luego tienen una actividad de entrega obligatoria que consiste en la lectura de un texto de Analía Gerbaudo y tienen que presentar en un archivo en Word algunas actividades de postlectura que les propongo. En el módulo 2, también lo 1, hay un texto para leer de Paula Carlino sobre la alfabetización académica y su importancia para luego compartir ideas en el foro, conversar allí. En el módulo 2 tienen un foro de intercambio sobre el discurso académico y una actividad sobre el análisis de algunos de los textos que ustedes utilizan en sus clases. Este módulo no tiene actividad de entrega obligatoria, sino que hay que ponerse al día con las actividades de los módulos anteriores y ya prepararnos para la última semana de cursado con las orientaciones del trabajo final. Muy bien. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Ahora habilitamos un espacio para las preguntas, para las consultas, comentarios. En el chat estaban solicitando si los materiales que compartís ahora en el Zoom se los puede compartir de alguna forma con los cursantes. Yo no sé si esto está previsto, que vos estas presentaciones Sí. van a estar cargadas en el aula. Sí, después de cada encuentro sincrónico, yo subí ya en el aula tanto
la presentación en PowerPoint, o sea, el archivo PPT, y una vez que tengo el video, lo subo a YouTube y también lo incorporo al aula. Muy claro, dice Leo. Gracias, colega. Yolanda dice que es la primera vez que puede conectar el encuentro. Muchas gracias por tu apreciación. Les vuelvo a repetir para que no estaban al inicio, porque cuántas inasistencias podían tener al encuentro sincrónico. Yo les aclaré que no les tomo asistencia porque entendemos la complejidad de nuestra situación a esta altura del cuatrimestre. Así que no tomamos la asistencia, los que pueden estar pueden plantear todas sus preguntas acá y después el video está disponible en el aula, ¿sí? Para que puedan realizar sus actividades. Ninguna de las actividades tiene fecha de cierre excepto el trabajo final, que puede ser leído, pueden leer de qué se trata la consigna, todo, pero no pueden estar a tener dado todo lo anterior. ¿Está? Son fecha de entrega hasta ahora. Provisoriamente la fecha final de entrega sería el 12 de noviembre. Buenas tardes. ¿Me, me escucha, profe? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Patricia, te estamos escuchando. Ah, bien. Sí, la consulta iba, yo tengo que entregar todavía lo que corresponde al módulo 2. Y mi duda surge a partir de si es que tenemos que elegir el texto, un texto teórico que trabajamos con los estudiantes o también aquellos textos desde la parte práctica que le presentamos a ellos. Le consulto por el hecho de que, por ejemplo, cuando tengo que dar en lingüística textual la cuestión del texto argumentativo, por ejemplo, me focalizo desde una autora en particular que es Constanza Padilla. Tendría que plantear ese texto o los textos en los cuales ellos analizan los recursos de la tipología textual argumentativa, o cualquiera de los dos textos va a estar bien para desarrollar esa actividad que usted propone en el módulo 2. No sé si se entiende mi pregunta. Mm, mm. La profe Silvia está planteando que se quedó sin audio, seguramente dentro de un ratito va a retomar y va a poder responderte, Patricia. Y si no lo puede hacer, seguramente a través del aula se va a contactar con vos. Pero vamos a Sí, sí, esperar no. unos minutos a ver si puede resolver su problema para que ella pueda dar respuesta a tu consulta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está funcionando muy mal la conexión en el interior, así que bueno, esperamos entonces a la profe Silvia. Muchas gracias. Ahí está ingresando nuevamente la profesora a la clase.
Bueno, profe Mary, muchas gracias. Es muy inestable la conexión y no pude escuchar la consulta de Patricia. Sí, profe, ¿ahora me escucha? Sí. Sí, le consultaba, le planteaba que yo todavía no entregué la actividad del módulo número 2 y mi consulta era la siguiente, si el texto que tenemos que elegir puede ser el texto teórico que trabajamos con los estudiantes, un texto crítico, o también aquellos textos que nosotros le damos para la parte práctica. Le planteaba el ejemplo particular de lingüística textual, en el que se trabaja la tipología textual argumentativa. Yo trabajo el material de Constanza Padilla, elijo ese texto o los textos en los cuales nosotros analizamos los recursos específicos de la tipología argumentativa, o cualquiera de los dos va a estar bien. Cualquiera de los dos va a estar bien porque la consigna apunta a un texto académico que utilices para leer con los alumnos. Así que las consignas vas a poder resolverlas con cualquiera de los dos textos, tanto de los que son teóricos como los que son más prácticos. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Sí, Mar, ¿vos querés hablar? Activa tu micrófono. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo también sobre el tema del módulo 2 sería el texto que elegimos, el texto académico, debe ir adjunto al archivo que vamos a entregar o simplemente el título del texto. Si quieren adjuntarlo, me facilita el buscarlo para controlar, así que es mucho mejor si lo adjuntan. Sí. Ahora, si se les complica adjuntar, pueden poner los datos del texto y yo lo busco, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto, profe. Gracias. Si hay alguna otra consulta o comentario, la pueden hacer. No sé si están preguntando al chat porque justo me conecté ahora, como se me cortó, me conecté con el celular. Y no veo el No, chat. Silvia, en el chat no hay más consultas. Bien, entonces, si no tienen consultas, estaríamos terminando. En cuanto a un comentario, ¿Sí? En cuanto a un comentario, me pareció importante esto que usted decía, de tener en cuenta justamente las etapas del proceso de lectura al momento de pensar o planificar nuestros momentos de la clase. Me pareció algo importante verlos desde ahí, desde esa relación, justamente para poder plantear los momentos. Parece Sí, muy que bien, y algo justamente es muy importante y da muy buenos resultados para que luego, para preparar a los estudiantes a que luego puedan desarrollar solos y diseñen sus propias estrategias para leer, ¿sí? Por ejemplo, aquellos textos que a lo mejor no alcanzamos a compartir en las clases, porque algunos los leemos juntos en nuestras clases, pero muchos otros no nos alcanza el cuatrimestre o el año. Pero teniendo la experiencia de aprendizaje,
en el aula, se puede traducir, se puede trasladar esa experiencia de haber leído estratégicamente Las a los otros estrategias, textos que tienen que estudiar para leer, para rendir los exámenes finales, ¿sí? claro. Eso es muy importante. Y justamente esto que mencionás, ¿no es cierto?, como valioso, esto de tener en cuenta los niveles de comprensión lectora para Se escucha cortado. elaborar nuestras guías y también las etapas del proceso de Claro, lectura. claro, Eso es lo que los invito a realizar en el trabajo final, donde tienen que claro, en el desarrollar una sentido, secuencia. Muy bien, muy bien. sí. O sea, creería que apuntaría a mejorar nuestras prácticas, tanto como docentes, como también buscar un aprendizaje en los estudiantes. Por eso me parece Sí. importante. Y también nos sirve para revisar y por ahí desautomatizarnos un poco, viéndonos a nosotros mismos como lectores académicos también, ¿sí? Sí, Que permanentemente seguimos estudiando y nos automatiza tanto a veces nuestro trabajo que no nos hacemos ese espacio para reflexionar acerca de nuestras propias estrategias, tanto para leer como para escribir, como para escuchar, para dar clases, para armar nuestras exposiciones. Y todas las prácticas del lenguaje son estratégicas. Entonces, revisar esas estrategias discursivas todo el tiempo es muy útil para enriquecer nuestra práctica, nuestra manera de enseñar, nuestra manera de guiar a los alumnos también en su construcción de la identidad docente, porque tenemos que pensar que todo esto que los acompañemos a aprender, ellos en su futura práctica van a tener que enseñarle también a sus alumnos, sean profes de historia, maestros, profes de matemática, profes de lengua, también tendrán que enseñar a leer los textos propios del nivel en el que estén trabajando. Eso es, por ejemplo, algo que yo por ahí como estudiante me preguntaba por qué, por ejemplo, lengua y literatura solamente en el primer año de cualquier profesorado. Porque como justamente usted dice, es un proceso. Y justamente la idea es ir buscando la mejora de los aprendizajes, la mejora de la escritura, de la lectura. Y como que por ahí yo pensaba cuando era estudiante, por ejemplo, a ver momentos, o por ejemplo, ya que tenemos en la currícula solamente en primer año lengua y literatura, también el tema de la escritura y la lectura no solamente es específico de esa unidad curricular, sino que justamente los demás profesores, o por ahí se plantea de manera institucional, por ejemplo, trabajar articuladamente, interdisciplinariamente, o por ahí generar espacios, momentos de talleres, no solamente en el primer año, tener lengua y literatura. Yo, por ejemplo, es algo importante aprender a leer y a Bien, escribir justamente. sí. Coincido plenamente y creo que esta es una de las acciones tendientes a esto que planteás desde la Dirección de Educación Superior y en todos los institutos hay muchos intentos para sobrellevar estos desafíos, estas dificultades, tanto con la lectura como con la escritura. Por eso, también en esta última etapa del proceso de lectura que les decía, en la poslectura, donde ofrecemos actividades para procesar la información de los textos, a veces pedimos actividades de escritura de otros textos. Por ejemplo, un resumen, un informe de lectura. Pedimos actividades de escritura y ahí se nos suman otras dificultades más, porque así como tenemos que guiar el proceso de lectura, también tenemos que guiar los procesos de escritura, porque no es fácil escribir ningún tipo de texto. Así que después sería ese otro tema para seguir conversando. Bien, bien.
¿Alguna otra consulta o comentario? Será bien recibido. Bien, si no hay ninguna otra, a ver. No, era yo la que estaba por hablar, decía que creo que estamos en condiciones de cerrar porque me parece que ya no hay otros planteos para realizar, así que también para dejarlos descansar a los profes, que seguramente habrá sido una semana bastante ardua, como la de todos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias.